Bienvenidos. En esta clase vamos a ver la programación estructurada. Como ya lo hemos venido revisando en anteriores clases, aquí vamos a ahondar un poco más, ¿no? Profundizar un poco más con relación a la programación estructurada, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? Es justamente los tipos de datos que tenemos en el lenguaje C++, las constantes y variables, algunas palabras reservadas, los operadores y expresiones, ¿no? Dentro del manejo ya en sí del lenguaje, y las estructuras. Vamos a hacer una revisión manejando las tres estructuras que ya lo hemos venido viendo en anteriores clases, ¿no? Bueno, es importante indicar que cuando vamos escribiendo código, el mismo tiende muchas veces a crecer, ¿no? Tanto en tamaño, y cuando crece en tamaño, también en complejidad. Entonces, eso hace que muchas veces sea un trabajo muy moroso de poder entender, revisar inclusive la sintaxis, ¿no? Entonces, por ese motivo, ¿no? Justamente a raíz de esas necesidades que surge el paradigma llamado programación estructurada, que es el que vemos de inicio, ¿no? El que estamos viendo ahora. Entonces, este consiste en mejorar la calidad y acelerar el tiempo de desarrollo, ¿no? Porque nosotros vamos viendo una secuencia en las acciones que vamos planteando a la hora de ir creando nuestros programas, ¿ya? Entonces, primero lo que habíamos visto era la declaración de constantes, de variables, ¿no? Que lo vamos a ir justamente revisando también en los ejercicios propuestos, ¿no? En la clase de hoy, ¿ya? Tenemos aquí un aspecto importante dentro de lo que es la declaración de variables, ¿no? Hay dos formas, dos tipos de variables, las locales, que se manejan dentro de una función, ¿no? O dentro de puede ser dentro del uso de una estructura, ¿no? Que lo habíamos ido viendo, podemos declarar nuestras propias variables, entonces eso denominamos variables locales, ¿ya? No nos olvidemos también que las variables que son declaradas dentro de la función principal, que es el main, ¿no? Están dentro, ¿ya? Estas van a ser consideradas locales. Ahora, las variables globales, estas se declaran fuera de las funciones y estas son accesibles o pueden ser utilizadas, empleadas por todas las funciones definidas después de esta declaración, ¿ya? Eso también lo vamos a ir viendo con los ejercicios propuestos. Algunas palabras reservadas del lenguaje. Es importante indicar de que, bueno, hay muchas palabras reservadas y paulatinamente a medida que vayamos codificando vamos a ir aprendiendo estas palabras, ¿no? Tal es el caso, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, hasta el momento, el do, el if, el for, también hemos visto el else, ¿ya? Y desde luego, cuando definimos las variables, ¿no? Están el int, ¿ya? Está el float. Entonces vamos a ir viendo que el uso de cada uno de estas palabras reservadas, ¿no? Incluso el break, el case y el break que funcionan o que se utilizan juntos, ¿no? Dentro de función, en este caso dentro de las condicionales múltiples, ¿no? Donde tenemos que seleccionar una opción, ¿no? Necesitamos el uso del el case y el break. Bueno, vemos que son bastantes, ¿no? Y como les decía, vamos a ir revisándolas a medida de que vayamos avanzando y, bueno, también a medida que ustedes vayan practicando los programas. Bueno, en resumen, de esta parte, las palabras reservadas, ¿ya? Están clasificadas dentro de lo que es el manejo de expresiones para poder llamar a una función, la asignación, o ya definir algunas variables tipo nulo o valores nulos. Y también dentro de los bucles, como habíamos visto en estructuras repetitivas, ¿no? Está el while, do, while, for,
¿ya? Después en etiquetas, como es el case, el default, dentro de lo que son los saltos, está el break, continue, goat, return, ¿ya? Entonces, básicamente o en resumen serían estos bloques que se manejan para poder hacer el uso de estas palabras reservadas. Vamos revisando los operadores y expresiones. Aquí hay bastantes operadores, ya que vamos a manejar y es importante que ustedes conozcan. Tenemos lo que es la asignación básica, ya que es el igual para nosotros. Pero podemos ir viendo de que también podemos hacer asignaciones con operaciones directamente. Entonces, aquí tenemos ejemplos para que ustedes vayan revisando y probando también a la hora de poder codificar, ¿ya? Tenemos para la multiplicación, la división, suma, resta. También están la asignación de desplazamiento de izquierda, derecha. Bueno. También tenemos los operadores aritméticos, que ya los conocemos. El que estamos manejando ahora o que es nuevo para el área de programación es justamente la división modular, ¿no? Que es justamente la división por residuo, ¿no? Entonces, en este caso, para nosotros, cuando hacemos una división modular, lo que estamos extrayendo es justamente el residuo, ¿ya? 5 mod 2. Como residuo vamos a tener 1, ¿no? Porque va a ser, el cociente será 2 por 2, 4 y va a sobrar 1. Entonces el residuo es justamente este resultado que está mostrando aquí. Bueno, también tenemos operadores para apuntar, que eso, bueno, lo van a ver en programación 2. Sin embargo, si se fijan, también utilizamos, ¿no? Operadores como la resta, pero para nosotros significa desplazamiento descendente, el signo de suma, desplazamiento ascendente, ¿no? Entonces, esto en el manejo justamente de punteros, que son estructuras donde se emplean en programación 2. Bueno, vamos a ver los operadores relacionales. Estos operadores normalmente los empleamos en las estructuras condicionales, ¿sí? Tenemos el símbolo de menor, mayor, menor, igual, etc. Aquí, el símbolo de comparación igual es doble igual. Ustedes ya han ido probando dentro de las condicionales y han ido manejando el mismo. Ahora, para poder indicar diferente, entonces empleamos este símbolo de admiración con el signo igual, ¿no? Para decir que es diferente, distinto. Ahora, también tenemos los operadores lógicos, ¿ya? Este significa el AND, el OR, que es una doble barra, y la negación lógica, ¿no? Que es un signo de admiración. Bueno, también algunos operadores de bits. Aquí no debemos confundir con los operadores lógicos, por si acaso, ¿no? Estos operadores, ¿ya? Este símbolo parecería ser el AND, ¿no? El AND tiene doble. Si se fijan, ¿no? Es diferente. Y lo mismo pasa en el OR lógico, ¿no? En el operador lógico tenemos 2 barras. Aquí es un operador de bit, por lo tanto es una barra, ¿ya? Entonces los que vamos a emplear es justamente los operadores lógicos, son estos, ¿ya? También tenemos operadores de dirección que también son empleados dentro de lo que es el uso de estructuras. No vamos a profundizar esa parte porque corresponde a programación 2. Bueno, vamos viendo las estructuras de control. Aquí hacemos una revisión de lo que ya hemos visto hasta esta parte, ¿no? Las estructuras secuenciales, condicionales y repetitivas. En las estructuras secuenciales es lo que ya hemos venido trabajando en realidad con los primeros ejercicios desde lo que había indicado que era, por ejemplo, mostrar un mensaje en pantalla, ¿no? Entonces, solamente es escribir lo que son las acciones de manera, en este caso, secuencial, como se indica, ¿no? Primera, la acción 1, acción 2, etc. En cambio, en las estructuras condicionales tenemos lo que es la escritura de una expresión lógica,
¿no? Que puede ser simple o compuesta, la cual debe ser evaluada para poder hacer ciertas acciones por verdadero y ciertas acciones por falso, ¿no? Entonces ahí vamos a hablar de simple cuando solamente va a ser una acción, ya sea por verdadero o falso, ¿no? Y hablamos de múltiple, incluso cuando dentro de una condicional podemos tener, al evaluarse verdadero, podemos tener otra condicional u otras acciones, y por falso vamos a tener del mismo modo, ¿no? Otras condicionales u otras acciones, ¿ya? En cambio, en simple, solamente podemos hacer una acción, ya sea por verdadero o por falso. Entonces aquí lo que nos indica las estructuras condicionales es una decisión, ¿verdad? Para poder ejecutarse. En cambio, en las estructuras repetitivas o también llamadas cíclicas, lo que vamos a tener es, tenemos estas estructuras, ¿no? El mientras, el repetir hasta y el para. El mientras para nosotros es while, ¿ya? Repetir hasta es do while para nosotros porque estamos usando el lenguaje C++. Y hacer para es el for. Este símbolo normalmente se emplea para la estructura repetitiva for, ¿sí? Entonces, sin embargo, aquí tenemos como ejemplo while, ¿ya? Una condicional, donde, se ejecutan ciertas acciones cuando la condicional es verdadera y se repite la acción hasta que la condicional sea falso, ¿no? En este caso, la expresión, ¿no?, que se maneja en la estructura repetitiva sea falsa. Entonces, de ese modo se va a salir de la secuencia de acciones. Aquí tenemos un resumen, ¿no?, de lo que habíamos ido viendo esta parte. Algunas ventajas de la programación estructurada es que es más fácil de entender. Es lo mismo cuando nosotros tenemos una infinidad de papeles desordenados, ¿no? Y los organizamos en archivos un poco más estructurados, una forma, clasificamos esa información, entonces es un poco más fácil de poder buscar, ¿verdad?, algún documento que por ahí estamos necesitando. Entonces lo mismo pasa aquí en los programas, cuando se escribe de manera estructurada, entonces es más fácil de poder entender, de leer la misma, entonces, y de igual modo podemos hacer un mejor seguimiento del mismo. Entonces, también se reduce lo que es el esfuerzo en las pruebas y en la depuración, ¿no? Porque podemos identificar justamente dónde está el error. También reducimos costos de mantenimiento en esta parte, ¿no? Ahora, los programas son más sencillos y más rápidos de confeccionar. Se incrementa el rendimiento de los programadores, ¿no? Después vamos a ir viendo otra forma de programación y, bueno, ustedes van a hacer su comparación, cuál de ellas les conviene. Dentro de las desventajas, una de ellas es la complejidad para adaptarse. ¿Por qué razón? Porque si bien a la hora de poder escribir código de manera secuencial, cuando el programa es demasiado extenso y grande, no podemos llevarlo, ¿no?, directamente o trasladarlo, reutilizarlo, ¿no?, por decirlo, reutilizarlo en otras partes del código, del mismo código o de otros programas. Tendríamos que, esa parte es un poco más compleja, ¿no? En cambio, la programación modular es la que justamente da solución a este aspecto. Entonces, sin embargo, la manera de cómo se escribe y cómo está ordenado, organizado, es muy bueno a la hora de poder aprender, ¿no?, sobre todo a programar. Mayor cantidad de código, ¿no? Entonces, como les decía, si tenemos mucho código, muchas veces esto se complejiza a la hora de poder reutilizarlo, ¿no?, reemplearlo en otros programas, ¿ya? Entonces es importante de que lo consideren también. Bueno, ahora sí vamos a los ejercicios propuestos, que es la parte práctica de esta unidad y lo que me interesa que
lo revisemos. Los ejercicios propuestos para poder resolver es, bueno, el uso de tipos de datos en C++. Lo que hemos ido viendo hasta el momento es justamente, hemos manejado sobre todo datos de tipo numérico, ¿no? Sin embargo, es importante que revisemos otros tipos de datos que les había compartido justamente en el archivo, ¿no? Para que ustedes puedan revisarlo, los tipos de datos que se manejan en C++. Vamos a colocar tipos de datos básicos en C++. Entonces vamos a introducir nuestro ahora. Entonces aquí vamos a ver, según nuestro ejercicio, solamente el uso de tipos de datos. Vamos a ir viendo tipos de datos. Primero, que habíamos visto, el tipo de dato entero, ¿ya? Un número entero. Entonces voy a definir mi variable ine, que puede aceptar valores, desde luego, enteros, como su nombre indica, ¿ya? El 2, el 3, el 1, 2. Números enteros. Punto y coma. Un tipo de dato flotante, ¿no? Un número flotante, mi variable, el cual sí puede aceptar, ¿ya? Valores con parte decimal, ¿no? O parte fraccionaria. También tenemos el double, que son números, en este caso también con parte fraccionaria, pero más extensos. Por ejemplo, puedo colocar el 124.89. Luego también tenemos tipos de datos que son literales. En este caso el char, ¿ya? Voy a colocar letra. Y si es una letra, voy a poner mi inicial. Puedo colocar de este modo, ¿ya? Pero también puedo definir palabras. En este caso solamente es una letra, ¿no? Entonces voy a colocar palabra. Y para que me indique que es una palabra, entonces voy a emplear lo que es mis corchetes para indicar el tamaño de la palabra, ¿ya? Y para asignar empleo comillas. Entonces aquí vamos a mostrar los valores de las variables. Aquí estamos definiendo, ¿no? Algo que me estaba olvidando es justamente también en la programación estructurada, algo que debemos rescatar es la documentación del mismo, ¿no? A medida que vamos escribiendo código, podemos ir documentando qué es lo que estamos haciendo para que otra persona que esté, que quiera probar el código, no se pierda y pueda entender el mismo, ¿ya? Declaración de variables. Declaración y asignación están, ¿no? Ya. Bueno, aquí vamos a escribir code. Vamos a escribir, bueno, directamente lo vamos a mostrar para que se note. Voy a usar una barra inclinada para salto. Este es el número entero. El número flotante sería, vamos a ir guardando porque en ejercicios
ejercicio 1.cpp. Para ir viendo si no tenemos errores, ¿no? Aquí. Ya. Después tenemos que mostrar este valor, ¿no? ND, que es el número double, más extenso. Tenemos la letra, vamos a mostrar la letra. Y vamos a mostrar la palabra, ¿no? La palabra, que en este caso es también una palabra. Ya. Vamos a algo que nos está faltando aquí. Es justamente nuestras comillas, ¿sí? Bueno, ahora sí. Compilamos y ejecutamos y vamos a revisar. Bueno, tenemos todos los valores, ¿no? Que están asignados a las diferentes variables, ¿no? El número entero, el número flotante, el número doble, letra, palabra. ¿Sí? Sin embargo, vamos a volver a ver el mismo ejercicio considerando qué podemos introducir. No necesariamente son constantes estos valores, ¿verdad? Podemos introducirlos y mostrarlos también en pantalla, ¿no? No necesariamente debemos definir en este caso valores constantes, ¿no? El ejercicio número 2, para poder revisarlo, entrada y lectura de datos en C++. Vamos a abrir un nuevo archivo y voy a reutilizar esta parte. Entrada y lectura de datos. Entonces, aquí para poder revisar esta parte, lo que habíamos ido viendo hasta el momento, creo que nosotros podemos declarar, ¿verdad? Una variable, ¿verdad? Y desde luego introducimos, o en este caso solicitamos, ¿no? Al usuario que pueda ingresarse el valor, ¿no? Para poder ser trabajado con esto. Entonces aquí introducir un número. Y con esto lo que hacemos es guardar la variable, ¿no? Que en este caso es null. Y aquí nuevamente lo que hacemos es mostrar el valor. ¿Ya? Entonces esto será el número introducido es num y ahí. No nos olvidemos el return 0. Vamos a guardar como ejercicio 2.cpp. Vamos a compilar. Introducimos el 35 y tenemos como resultado el valor, ¿no? Introducido. Entonces, dentro de lo que es la programación estructurada, ya tenemos, esto es una se declara, estamos declarando declaración de variable. Aquí lo que estamos haciendo es guardando la variable.
luego mostrarla, ¿no? Y aquí mostramos. Aquí. Mostrar en pantalla el valor. Entonces, de esa manera podemos trabajar con lo que es la entrada y lectura de datos, ¿no? Ahora, no necesariamente habíamos visto que podemos trabajar con enteros, también podemos trabajar con cadena de caracteres, en este caso palabras, ¿no? Para ello vamos a definir char, por ejemplo, char, nombre, y el nombre que tenga un tamaño específico, ¿ya? 25, y aquí voy a colocar introducir el nombre, su nombre, mejor, introducir su nombre. Entonces aquí ya no es esa variable, aquí será nombre. Su nombre es, voy a colocar, ¿no? Su nombre es y nombre. Nos vamos a compilar y ejecutar. Introduzco mi nombre. Su nombre es Cintia, ¿no? Entonces, fíjense que podemos trabajar con diferentes tipos de datos. Entonces aquí estamos manejando, bueno, estamos haciendo el ingreso y la lectura de los datos, ¿no? Con este simple código es lo que estamos haciendo. Ahora, vamos a ver el ejercicio número 3, donde dice introducir dos números y calcular las operaciones suma, resta, multiplicación y división. Entonces, eso lo podemos hacer manejando lo que ya hemos venido trabajando igual anteriormente. Sin embargo, es importante que lo vayamos revisando y de ese modo no va a quedar dudas. Cálculo de suma, resta, multiplicación y división. Voy guardando como ejercicio 3.cpp. Ya, entonces aquí en esta parte vamos a declarar nuestras variables, ¿no? Declaración de variables. Vamos a declarar un N1, N2, ¿no? Ojo, aquí en esta parte la declaración. Una variable es válida cuando comienza siempre con una letra. No puede comenzar con un número, ¿sí? No es correcto que yo defina así mi variable, 1n. Ahí hay es algo erróneo, les va a devolver un error en la declaración de las variables. Entonces, una variable válida siempre comienza con un número seguido, puede seguir, comienza con una letra, pero puede seguir un número, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren emplear, no puede haber espacio, ¿ya? Eso también es error. Si quieren emplear un espacio, más o menos, pueden usar en este caso, una barra, ¿no? Una barra por debajo para poder hacer eso, ¿ya? Bueno, entonces vamos a definir nuestras variables de suma, resta, multiplicación y división, ¿ya? Y ahora vamos a ir introduciendo los datos y luego calculando con esos valores. Vamos leyendo entonces, pues vamos a ingresar los valores. Introducir el número. Y guardamos el número, ¿no? En este caso es 1. Y lo mismo vamos a hacer con el número 2, ¿ya? Que es el segundo número. Entonces, con estos valores que están ingresados, recién podemos calcular, ¿no?
Entonces realizamos la asignación N1 más N2. Tenemos la resta N1 menos N2. La multiplicación, ¿no? Esta variable que me va a almacenar la multiplicación N1 por N2. Y la división, que en este caso será N1 div N2. Y aquí en esta parte lo que vamos a hacer es mostrar los resultados. Entonces para ello colocaremos el resultado. El resultado de la suma es, va a ser la, en este caso vamos a hacer la S, la suma. Lo mismo va a pasar con el resultado de la resta es R. El resultado de la multiplicación es, y aquí vamos a colocar M, y el último que sería la división, ¿no? N, el resultado de la división es, hacer la D. Ya, ahora sí vamos a compilar. Nos faltaba el return 0. Ahora sí, esto está guardado. Compilamos, ejecutamos. Y ahora sí introducimos los números, el 3 y el 8. Y como vemos, ahí tenemos los resultados tanto de la suma, resta, multiplicación, división. Ahora es importante en esta parte que nosotros podemos considerar, ¿no?, que los valores introducidos no necesariamente sean enteros, porque también podemos sumar números con parte fraccionaria. En ese caso, no vamos a declarar como entero, ¿no? Tendremos que declarar como float para permitir que los datos que se ingresen sean justamente con parte fraccionaria, ¿no? Entonces, si por ejemplo introduzco 5.7, el segundo número 7.3, ahí tenemos el resultado de la suma 13, el resultado de la resta 1.6, de la multiplicación igual con parte fraccionaria, el resultado de la división del mismo modo, ¿verdad? Entonces eso también debemos considerar a la hora de poder realizar operaciones con cálculo matemático. Ahora, en la parte de, bueno, el ejercicio 4 nos dice ingresar los datos de una persona y mostrarlos en pantalla. Eso de ingresar los datos de la persona podría considerarse como, por ejemplo, ¿qué datos tenemos como personas? El nombre, el apellido, la edad, género, domicilio, dirección, etc., ¿verdad? Entonces podemos trabajar en base a lo que ya habíamos visto en el ejercicio 2, como era mostrar, en este caso, habíamos visto la entrada y lectura de datos, ¿no? Entonces podemos realizar el ejercicio. A ver, vamos a... hasta aquí. Nuevo archivo. Y entrada y lectura de datos de una persona. Vamos a ir guardando como ejercicio 4. Ya, entonces, suponiendo que vamos a mostrar, a ver, va a estar
Vamos a el nombre, el apellido, el género y edad. Bueno, entonces vamos a introducir todos estos datos y los vamos a mostrar en pantalla. Entonces, para ello, declaramos nuestras variables. El nombre va a ser un char, ¿no?, con un tamaño determinado. En este caso puede ser 20, ¿ya? Dependiendo de la extensión de los nombres, ¿no? ¿Cuál es más extenso? Voy a poner 20. En este caso, los apellidos largos, ¿no?, como Gutiérrez, Hernández, de igual modo, ¿no? Entonces, quizá el nombre aquí 15 y el apellido 20, ¿no? El género es un char también, ¿no? Pero no tiene una dimensión a considerar, porque es una letra únicamente, masculino o femenino, ¿ya? Y por último, lo que es la edad. La edad siempre va a ser de tipo entero, ¿no? Entonces, edad. Ahora sí, vamos a leer los datos. Y en esta parte vamos a escribir, introducir el nombre. Nombre. Vamos a guardar el nombre. Voy a colocarlo aquí, no importa. Para que ustedes vayan viendo de que este será el apellido, ¿no? Entonces esto será apellido. Este será el género. Para ello le podemos dar la opción, ¿no?, que diga M o... Aquí vamos a leer el género. Y en esta parte introducir la edad. Edad. Aquí será edad. Para que se entienda, ¿no? Podemos hacer de este modo. Ya. Ahora sí, lo que vamos a hacer es mostrar estos resultados en pantalla. Entonces vamos a mostrar los datos en pantalla. Aquí vamos a mostrar lo primero que vamos a mostrar es estoy con la ya. Datos personales. Podemos hacerlo de la siguiente manera para que se muestre. Y ahora sí, vamos a nombre. Leer el nombre y voy a colocarlo así. Luego tenemos el apellido. Apellido. Luego tengo el género. Y género. Y tengo por último la edad, ¿no? Edad. Y aquí estaré con edad.
Ahora coloco el retorno 0, punto y coma. Me falta la llave cierre, ¿no? Del programa. Entonces coloco ahí. Está guardado, vamos a compilar. Tenemos un error en la parte del apellido. Ah, está mal escrito. Ya. Datos personales, punto coma, ¿no? Aquí me faltaría el end para el salto de línea. También, bueno, aunque va a ver con el barra n igual pasa, ¿no? Probamos. Introducir el nombre, el apellido, femenino, edad. Y aquí tenemos nuestros datos personales, ¿no? Entonces podemos ver de ese modo, ¿ya? Vamos con el ejercicio número 5, el cual nos indica que escribamos un programa para calcular la expresión A dividido entre B más 1, ¿no? Considerando que A sea mayor que B. Bueno, entonces es una condicional que nos están dando. Vamos a abrir un nuevo archivo y vamos a reutilizar la primera parte, ¿no? Esto. Bueno, aquí vamos a colocar, calcular la expresión. Tenemos la expresión esta, ¿no? Considerando A mayor que B. Bueno, ahora vamos a declarar nuestras variables. ¿Qué tipo de variables vamos a considerar? Para nuestro caso vamos a considerar enteros, ¿ya? Int A, B. Como son del mismo tipo, puedo utilizar eso. Pero cuando hay divisiones, normalmente aquí debemos considerar de que el resultado no va a ser un entero. Por lo tanto, podemos aceptar como datos de entrada valores enteros y como datos de salida, bueno, en este caso resultado, ¿no? Datos de salida, en este caso un valor de tipo flotante, ¿ya? Float resultado. Voy a escribir así para que se entienda. Resultado. Entonces, esto vamos a ir guardando como ejercicio 5.cpp. Entonces, lo que hacemos es primero siempre leer, ¿no? La información que estamos necesitando para poder trabajar. Introducir el valor para A. Voy a esto vamos a leer y ahora introducimos esta vez el valor para B, ¿no? Entonces aquí vamos a guardar B. Ahora nos dicen que consideremos que A sea mayor que B. Entonces, para poder realizar la operación, porque nosotros podríamos colocar el resultado que sea igual y escribimos la expresión. En este caso es una división simple, ¿no? A toda esa división estamos sumando 1, ¿sí? Y mostrarlo en pantalla. Pero nos piden que en este caso A sea mayor a B. Por lo tanto, vamos a utilizar la estructura condicional if si A es mayor que B. Entonces, recién calculamos, ¿sí? Y mostramos. El resultado de la expresión es, voy a colocar, es
almacenado en esta variable. Por lo tanto, coloco resultado. De lo contrario, si no cumpliría con la condición, entonces que me muestre un mensaje, ¿no? Introduzca un valor mayor para A. Introducir un valor que sea para A que sea mayor a B, ¿no? Introducir un valor que sea mayor que B, ¿no? Es más claro, ¿ya? Punto y coma, el mensaje. Eso es para en caso de que no se cumpliría la condicional. Y aquí un return 0. Vamos a compilar. Ejecutamos. Y introducimos un valor que sea 6 y que aquí que sea 3. ¿No? El resultado de la expresión es, en este caso, 3. Vamos a probar con valores al revés, que sea en este caso un valor menor. 2, en este lado 5. Introduzco un valor para A que sea mayor que B. Es la diferencia, ¿no? En el mensaje. Ya. Entonces, también es importante analizar esa situación de los valores que estamos ingresando, ¿no? También podrían ser valores de tipo con parte fraccionaria, en este caso flotantes también. ¿Sí? ¿Para qué? Y en ese caso podemos definir en un solo reglón todas nuestras variables. Bueno, compilamos, ejecutamos y aquí podemos ingresar a ver el 2.6 y aquí el 1.5 y tenemos un resultado de tipo flotante. ¿Sí? Bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Vamos a proponer ejercicios para que ustedes sigan practicando. Gracias.